Hola, mi nombre es José David Tapia y estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede de la Tacunga. Sigo la carrera de Electrónica y Automatización. Estoy realizando este video para la materia de Física Fundamental NRC 7839 y voy a hablar un poco sobre dilatación volumétrica. Es su aplicación más fundamental y más importante dentro de nuestra sociedad es al momento en el que destapamos una botella. Y es que sí, supongo que muchos de nosotros hemos escuchado varias veces que para poder destapar cierto tipo de botellas que normalmente no lo lograrías utilizando la fuerza bruta, Es fácil. bueno, tal vez sí, pero al aplicar calor a las tapas, estas suelen desprenderse fácilmente. La respuesta corta para que esto suceda es simple, porque la tapa se expande al momento en el que se aplique el calor. Lo que veremos en este video es por qué se expande. Como seguramente ya se lo están imaginando, este tipo de dilataciones no se limitan tan solo a las tapas, sino a todo tipo de volúmenes sólidos. Por ejemplo, en las juntas de expansión térmica, que se incluyen en edificios, autopistas de concreto, vías ferroviarias, paredes de ladrillos, puentes. ¿Y qué es lo que hacen? Básicamente compensan los cambios dimensionales que ocurren a medida que la temperatura cambia. Esto se ve en ciencias naturales, creo. Recuerdo vagamente que mi profesora me enseñó que existían tres estados de la materia: el gaseoso, el líquido y el sólido. Y nada, que estas partículas, átomos, moléculas, como sea, se encuentran en el estado gaseoso moviéndose libremente en cualquier dirección, mientras que en el estado líquido existía cierta restricción ya en cuanto al movimiento de las partículas. Y finalmente, a donde quiero llegar, al estado sólido. Bueno, pues nos habían enseñado que en este estado las partículas, moléculas o átomos se encontraban compactas y con ciertas vibraciones. Después de investigar en varias páginas y después de leer varios libros sobre termodinámica, por fin me di cuenta de algo, que ahí es donde está la clave para entender este fenómeno. Bueno, pues resulta que esta vibración que existe entre los átomos es bastante similar a la de un movimiento armónico simple. Además, estas vibraciones, mientras la temperatura se reduce, van siendo menores también, tanto en amplitud como en frecuencia. Y atención aquí, porque mientras más baja sea la temperatura, menos movimiento de las partículas va a existir. Y aquí les va un dato curioso: incluso en el cero absoluto, las partículas de un volumen nunca van a dejar de vibrar. Puedo entender que en este punto incluso no lo logremos entender muy bien, porque digo, yo no lo entendía. ¿Por qué? Para llegar a estas deducciones se utilizaron herramientas bastante complicadas, como por ejemplo la estadística cuántica, mecánica cuántica, y un montón de conceptos inentendibles que vamos a encontrar en libros más técnicos. Pero bueno, por suerte existe la explicación para los simples mortales como nosotros, y es que para entender todo esto simplemente tenemos que imaginarnos a los átomos como bolitas unidos por resortes. ¡Tarán! Ahora la dejo caer y no va a llorar. Solo cuando está en estado sólido. Entonces tenemos una bolita unida a un resorte para acá, una bolita unida con un resorte para acá, y esta bolita está unida con varios resortes que a su vez se unen con más bolitas y se unen con muchos más resortes. Imagínate que tenemos un volumen de bolitas unidas con resorte tamaño real, tipo ahí. Pues ¿qué va a pasar si es que le damos un poco de energía? Pues que van a comenzar a moverse, y mientras se mueven van a ocupar más espacio. El movimiento de estas bolitas no son más que energía térmica a la final. Mientras más se mueven, más temperatura va a existir. Es energía térmica lo que tenemos. Y en los sólidos no solamente existe la energía dada por la velocidad de estas bolitas, sino que también existe otra energía dada por estos hipotéticos resortes. La materia no es un conjunto de bolitas unidas por resortes, no. Pero para el análisis, para el entendimiento de este fenómeno que es dilatación térmica, es necesario imaginarnos a los sólidos como bolitas unidas con resortes. La sumatoria de energía en cada partícula
átomo o molécula que conforme el sólido que estudiamos existe una velocidad como una especie de coeficiente de restitución elástica dada por el resorte hipotético que ya habíamos planteado anteriormente. Y tenemos esta ecuación. Entonces, si la simplificamos, esta fórmula nos indica que la capacidad calorífica de todos los metales es bastante similar. ¿Y qué es la capacidad calorífica? Pues es cuánta energía térmica necesita absorber un material para poder subir su temperatura. Esto implica que la expansión térmica en todos los metales sea similar. El primer ejemplo que encontramos siempre en cualquier libro que nos comience a hablar sobre dilatación nos da una dilatación lineal. Cuando un sólido sufre un aumento de temperatura, su incremento de la longitud es proporcional a la longitud inicial por el intervalo de temperatura. ¿Qué quiere decir esto en fórmulas? Pues... Hey, José David, pero tú me habías dicho que me vas a explicar sobre la expansión volumétrica. ¿Qué tiene que ver esto? Se estarán preguntando. Pues tiene que ver mucho. Ok, consideremos que tenemos una caja sólida de dimensiones L, omega y H. El volumen inicial de este cubo sólido a cierta temperatura va a ser igual a la multiplicación de L, omega y H. Si la temperatura cambia de una temperatura inicial a un intervalo de temperatura final, su volumen también cambiará de un volumen inicial a un volumen final, donde cada dimensión cambia de acuerdo con la siguiente ecuación. Alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, afecta a cada uno de los lados, pero podemos sacar un factor común. Como ya habíamos determinado en un inicio, la multiplicación de todos estos lados nos da un volumen. Entonces tenemos ya una ecuación de la siguiente forma. Si es que a esta ecuación dividimos todo para el volumen inicial, tendremos un número 1 a cada lado de la ecuación, por lo tanto estos se restan y da 0. Cuando el coeficiente de dilatación lineal multiplica al intervalo de temperatura, tendremos siempre una magnitud mucho menor al número 1. Si es que a esto le elevamos al cuadrado, nos va a dar valores demasiado cercanos al 0, y si es que lo elevamos al cubo, se acercará mucho más al 0. Por lo tanto, vamos a despreciar el segundo y el tercer término de la expresión que se encuentra a la derecha de la ecuación. Y finalmente, tomemos en cuenta que 3 que multiplica a alfa viene siendo el coeficiente de dilatación volumétrica. Por lo tanto, reemplazamos esto y la ecuación nos queda de esta forma. Partiendo de esta última ecuación, podemos decir que el volumen varía en relación a la temperatura. Por lo tanto, la ecuación que tenemos es la siguiente. Aunque claro, no existen muchos de este tipo de ejercicios, ya que está ya establecido los coeficientes de dilatación lineal y coeficientes de dilatación volumétrica para todo tipo de materiales, y estos se usan para resolver ejercicios. Ok, ahora para comprobarlo realizaremos un pequeño experimento, para lo cual necesitaremos una esfera de metal, una olla, llave de pico del oro, una cocina y agua. Lo que primero debemos hacer es tomar nuestra esfera o esferas de metal y colocarlas dentro de una olla llena de agua. Agregamos sal al gusto. Después de un tiempo en el cual el agua está hirviendo, por fin la sacamos. De inmediato, con la ayuda de la llave pico del oro, la ajustamos de tal forma que no se pueda caer. Acto seguido, colocamos nuestro sistema en un ambiente frío. Tiempo después, al momento en que tomamos nuestra llave pico del oro, notaremos que la esfera ya no se sostiene con la misma firmeza. Ninguna esfera de acero fue dañada durante la filmación de este video. El siguiente ejercicio nos plantea una barra de aluminio de 0.5 metros cúbicos de volumen que experimenta inicialmente una temperatura de 14 grados centígrados. Posteriormente se calienta a 45 grados centígrados. ¿Cuál será su volumen final y qué tanto ha incrementado?
Primero debemos hallar los datos que nos proporciona el ejercicio, los cuales son el coeficiente de dilatación volumétrica, el volumen inicial, la temperatura inicial y la temperatura final. Después simplemente debemos aplicar la fórmula que ya hemos aprendido, el cual es el intervalo de temperatura, que es igual al coeficiente de dilatación volumétrica, que multiplica el volumen inicial, que multiplica al intervalo de la temperatura. Así es como, reemplazando los valores, obtenemos que el volumen final es igual a 0.501 metros cúbicos. Y por lo tanto, el intervalo de temperatura solamente lo obtenemos restando el volumen final del volumen inicial.